Con los ojos en Cristo corro hacia el final, recompensa divina allí tendré. Hombres fieles corrieron y en el cielo ya están, en la misma carrera seguiré. Hombres fieles del pasado han luchado hasta vencer, yo seguiré. Abraham y José y Moisés con paciencia le siguió. Veo a Pedro y a Pablo a la meta llegar, la carrera de fe se terminó. Hombres fieles del pasado han luchado hasta vencer, yo seguiré su buen ejemplo. Rescatarlos para gloria tuya, mi Señor. Heme aquí, mi Señor. Habla que tu siervo oyendo está. Quiero ir, presto estoy. Me complace hacer tu voluntad. Buenas tardes, hermanos, amigos, el Señor les bendiga. Alabamos a nuestro Dios que nos permite tener esta reunión de varones. La Iglesia Bautista Bíblica de Villahermosa. Continuamos a puertas cerradas por motivos de la contingencia, pero alabamos a nuestro Dios porque nos permite a través de estos medios tener la comunicación y también estudiar la bendita palabra de nuestro Señor. Alabamos a Dios por los varones de esta iglesia y de todas las iglesias del Señor que están alrededor del mundo, diversos varones, jóvenes, hasta los más longevos, diferentes unos de otros, en profesiones, en nuestro crecimiento,
en las capacidades sociales, económicas, pero siendo uno en Cristo Jesús. En el mundo hay diferentes calificativos para los varones. Hay personas que les llaman que es un hombre de negocios, o que es un hombre letrado, o que es uno que tiene mucha capacidad económica, o que es de los deportes o de las artes. Pero en la palabra de nuestro Dios hay un título muy valioso, muy especial. En el Antiguo Testamento es conocido como varón de Dios que es atribuido a Moisés, a Elías, a Eliseo, a David. En el Nuevo Testamento encontramos el título hombre de Dios, alguien que pertenece al Señor. Esta tarde vamos a meditar la primera carta a Timoteo, capítulo 6, y es el Espíritu Santo el que guía a Pablo a llamar a Timoteo hombre de Dios, un título que los religiosos, los fariseos, buscaban, orando para ser vistos con sus ropas largas, pero la Escritura nos muestra las características de lo que es verdaderamente un hombre de Dios. Un hombre de Dios que es la gran necesidad en los hogares, en las iglesias, esos hombres de Dios que tenemos que ser ejemplos para nuestros hijos, esos hombres de Dios que tenemos que formar en nuestros hijos varones. Pablo le escribe a Timoteo, y viene hablando de los falsos maestros y ciertas características, y le dice, mas tú, oh hombre de Dios. Vamos a ponernos en manos de nuestro Señor en esta tarde para aprender algo de lo que la palabra de Dios dice para nuestras vidas. Amantísimo Señor, gracias Dios por permitirnos la gran bendición, el privilegio de ser varones, Padre. Es usted quien ha decidido que seamos los varones con las responsabilidades, con los privilegios que usted nos permite. Ayúdenos a través de lo que inspira a Pablo a escribirle a Timoteo, y que la Escritura es para nuestra enseñanza y en la aplicación a nuestras vidas, Padre, de poder aprender de lo que es la gran valía, lo que son las verdaderas características de un hombre de Dios y de dónde emana, Padre. Ayúdanos, perdona nuestros pecados, quita toda incredulidad de nuestras vidas, abre nuestro corazón, Dios, para aprender, para abrazar y para vivir lo que tú tienes para cada uno de nosotros, comprendiendo que es lo mejor para nosotros y que te dé honra y gloria. Lo recibimos porque te lo imploramos en el poderoso y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, mas tú no vas a ser como ellos, tú eres un hombre de Dios. Y sabes que tú eres un hombre de Dios no porque hay un papel, no haya un certificado, porque tengas muchos likes. El hombre de Dios tiene ciertas características. Estamos en primera carta a Timoteo capítulo 6 y dice, cuando tú tengas esas características con tu forma de vida, entonces tú eres un hombre de Dios, unas manifestaciones en tu forma de vivir. Estamos en primera carta a Timoteo capítulo 6 y el versículo 11 dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Pablo le dice a Timoteo y a nosotros, hermanos varones, que el hombre de Dios se caracteriza por las cosas por las cuales huye, y la Escritura dice, huye de la fornicación. Lo que las personas sin Dios van en busca de ella, esa impureza sexual, tú huye de esas cosas continuamente. El término huir es como la liebre que huye del coyote y que si se deja alcanzar serán resultados catastróficos. Tú huye de esas cosas, permanece huyendo, huye de la fornicación, huye de la idolatría, de todo aquello que quiera quitarle el lugar a Dios en tu vida, en tu corazón. Huye de las pasiones juveniles. Y versículos antes de entrar al 11, alerta de huir del amor al dinero. Tú tienes que huir de estas cosas. Tú tienes que permanecer huyendo de estas cosas, pero no solamente es esa característica, no solamente vas a huir de esas cosas, sino que tú también, hombre de Dios, te tienes que caracterizar por las cosas las cuales sigues. Dice el versículo,
Mas tú, oh hombre de Dios, huye de esas cosas y sigue la justicia. Aquí no es la justicia imputada, sino la justicia práctica, hermanos. Acorde a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, sigue la piedad, ese temor reverente a Dios, esa vida piadosa, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Tú sigue y persigue esas cosas. El mundo te estimula, este sistema del mundo te estimula a perseguir muchas cosas, pero tú sigue esas cosas. Si tú dejas de perseguir esas cosas, las cosas de las cuales debemos huir, nos pueden alcanzar. El hombre de Dios se caracteriza por vivir continuamente, de huir de esas cosas, de perseguir esas cosas, pero dice la Escritura, en el versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. El hombre de Dios se caracteriza también por las cosas por las cuales pelea, batalla. Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla. Estamos en un campo de guerra en contra de Satanás, del sistema del mundo, de la carne, que se oponen a los propósitos de Dios para el varón de Dios. Pero el hombre de Dios debe de pelear, ser un soldado. Pablo mismo se refiere a sí mismo, he peleado la buena batalla. El hombre de Dios no evade pelear por las cosas que tiene que pelear. Y la gente sabe que pelea por muchas cosas. Por muchas cosas pelea la gente en este mundo. Pero tú, hombre de Dios, pelea por la fe, por tus convicciones bíblicas, espirituales. El hombre de Dios se caracteriza por manifestar, estar continuamente huyendo de esas cosas, por estar siguiendo las cosas que mencionamos y también por pelear por su fe. Pero no solamente eso. El versículo 14 dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. El hombre de Dios se caracteriza por manifestar que es leal a algo. Dice, guarda el mandamiento. ¿Qué es el mandamiento? La bendita palabra de nuestro Dios. Hay personas en el sistema del mundo que guardan y son leales a sus partidos políticos, a sus equipos deportivos, a tantas cosas. Pero tú tienes que ser leal a la bendita palabra de nuestro Dios. El salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esas características tienes que tener presente, que son las manifestaciones continuas por las cuales nos deben identificar como un hombre de Dios. Primeramente, ante Dios, ante nuestra familia, ante nuestros hijos, con los hermanos de la iglesia y para honra y gloria de Dios, para este mundo, para hacer luz en este mundo. Entendiendo estas cosas, hermanos, podemos decir, bueno, si un hombre de Dios huye de esas cosas, sigue esas cosas, pelea por esas cosas, le es leal a esas cosas, entonces, ¿por qué hay varones que parece que de lo que deben de huir, parece que se dejan alcanzar o hasta persiguen esas cosas? ¿Por qué hay varones que de las cosas que deben de perseguir no sigue? ¿Por qué hay varones que no pelean por su fe? Que parece que continuamente son excusas, escabullirse para no pelear por las cosas que tenemos que pelear. Porque hay varones que no guardan el respeto, el amor, la adoración a lo que es la bendita palabra de nuestro Dios. Primeramente, pues tenemos que verificar, hermanos, que realmente seamos salvos. Dice la Escritura, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, no vayáis a estáis reprobados. Pero también, hermanos,
El Espíritu Santo, de una manera amorosa, nos guía a través del apóstol Pablo en lo que le escribe a Timoteo y dice, mira, tú no podrás tener esas manifestaciones de huir de esas cosas, de seguir de esto, de pelear por esto y de guardar y ser leal a este mandamiento de Dios si tú en tu corazón no tienes ancladas firmemente las verdades de Dios. Si tú realmente conoces a Dios, si tú realmente tienes una vida de adoración para con Dios, entonces tú vas a tener claras las verdades que te van a fortalecer y guiar para poder manifestar esas características y huir, seguir, pelear y ser fiel y leal a la palabra de Dios. Y entonces tú tienes que tener presente quién es tu Dios. Tú tienes que tener presente al Dios que adoras y sirves. Y cuando tú lo tienes presente en esos atributos, las manifestaciones van a aflorar de una manera natural para gloria de Dios y para bendición nuestra. Lo que nosotros creemos firmemente en nuestro corazón se refleja en lo que manifestamos, y también lo que manifestamos por lo que huimos, por lo que seguimos, por lo que peleamos y a lo que le hacemos leal, reflejan fuertemente lo que hay en nuestro corazón y el concepto que tenemos de nuestro Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, cuando tú y yo tenemos presente lo que el Espíritu Santo le dice a Timoteo acerca de nuestro Dios, entonces estaremos reflejando y manifestando. Yo te invito, hermano, a que veamos esos atributos gloriosos que refiere el Espíritu Santo para con Timoteo. Y reitere si verdaderamente tenemos esas firmes convicciones en nuestro corazón. En esta tarde, hermanos, en esta tarde vamos a ver lo que hay en el corazón de un varón de Dios, lo que hay en ese amor de un hombre de Dios. Vamos a ver, hermanos, y en la medida que veamos lo que tenemos firmemente como verdad acerca de nuestro Dios, y se reflejará en lo que manifestamos. Estamos en primera carta a Timoteo, capítulo 6. Dice la Escritura en el versículo 13: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas. Nosotros tenemos un Dios creador. Dice la Escritura, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Desde que iniciamos la lectura en nuestras Escrituras, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tenemos un Dios que es creador y está firmemente, hermanos, que lo que somos en lo natural y como hijos de Dios, en lo espiritual, Él ha sido el que nos ha creado, y los talentos y los dones que tú y yo tenemos le pertenecen a Él. Le vamos a dar cuenta. Pero que Dios no solamente es creador, sino que nuestro Dios nos sustenta y nos conserva el aliento de vida. Y aún así, hermanos, si Dios permitiera que este cuerpo físico quedara sin aliento, nosotros tenemos la firme convicción que nuestro Dios es quien afirma y dice, yo soy la resurrección y la vida. Eso nos fortalece de una manera tal, hermanos, que podemos huir, seguir, pelear y ser leal a nuestro Dios. Ese Dios creador en el cual, hermanos, los dones, los talentos y todo lo que nos ha dado, nosotros solamente somos mayordomos. ¿Y qué se pide de los mayordomos? Pues ser fiel, leal para con nuestro Dios. Tú y yo tenemos que tener presente que tenemos un Dios creador, hermanos. Siempre, cada día que tú y yo podemos levantarnos, abrir los ojos, mover nuestras manos, caminar, pensar, respirar, disfrutar de todas las maravillas que nos da nuestro Dios, es por su gracia y misericordia. Cada día tengamos presente que nuestro Dios tiene ese poder creador. Número 2,
Estamos en el versículo 14 y al principio del 15. Inicia el 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará. Nosotros tenemos, hermanos, un Dios que es invencible. Y dice, guarda esto hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué aparición, hermanos? La segunda venida de nuestro Señor. Él viene a juzgar y a reinar. Las personas esperan muchas cosas. Las personas están esperando que gane tal persona en la política, que gane su equipo favorito. Algunos que conocen algunos versículos de la palabra de Dios dicen, bueno, estamos esperando que se manifieste el hombre inicuo para saber quién es. El hombre de Dios está esperando la manifestación gloriosa, visible de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, y que Él vendrá. Dice el apóstol Pablo, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor me dará no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Cuando nosotros estamos a la espera de nuestro Señor invencible, vencedor, lo tenemos presente en todas las cosas. Huimos, seguimos y peleamos, procurando alcanzar esas palabras de nuestro Señor. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y como hijo de Dios, yo sé que tú lo anhelas. Tenemos que tener presente que nuestro Señor viene pronto. Las personas con las cosas que se escuchan esperan el incremento de las cifras en las estadísticas, esperan los aumentos de precios como la noticia principal. El corazón del hombre de Dios está esperando la gloriosa venida de nuestro Señor. El Señor dice, cuando veáis que estas cosas comiencen a suceder, no bajes la cabeza, levanta la cabeza, levanta el rostro, porque vuestra redención está cerca. Tengamos presente, mi hermano varón, que lo que nosotros aguardamos cada día es la venida de nuestro Señor vencedor. Tenemos que tener presente, hermanos, en nuestro corazón, que Él es nuestro Dios creador. Número 2, que nuestro Dios es un rey vencedor y que viene pronto. Pero no solamente eso, tenemos que tener presente en nuestro corazón. Estamos en el versículo 15, hermanos, dice, la cual a su tiempo mostrará, y dice, el bienaventurado. Bienaventurado, hermanos, es doblemente feliz, dichoso, pleno, gozoso. Y yo sé que tú, hermano, al igual que yo, anhelamos ser felices, gozosos, dichosos, y que nuestras familias y que nuestros hijos también. Entendemos que la fuente de todo gozo es el Señor, el bienaventurado. Señor, entendemos claramente, hermanos, que si queremos ser felices y llevar felicidad a nuestros hogares en Dios, tenemos que huir de las cosas que el Señor nos dice. Tenemos que seguir las cosas que nos acercan a Dios, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Tenemos que pelear por las cosas que tenemos que pelear en nuestra fe y guardar, hermanos, la preciosa y bendita palabra de nuestro Dios. Al Señor le dicen en Lucas capítulo 11, 27, 28, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Al ser leales a la bendita palabra de nuestro Dios, el Señor derrama en su gracia y misericordia dicha y gozo, como las cosas que este mundo, que la carne jamás nos podrán dar. Tenemos un Dios feliz, dichoso, gozoso,
y es la fuente, hermanos, y Él desea que tú y yo, como hijos de Dios, vivamos gozosos, y para ello es importante que tengamos presente, porque le creemos, que tenemos que huir, seguir, pelear y ser leales a la bendita palabra de nuestro Dios. Tenemos que tener presente como varón que nuestro Dios es creador, el Rey invencible, que Él es bienaventurado. Pero continúa Timoteo, escuchando y leyendo la carta que le escribe Pablo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado, y continúa las palabras y dice: y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Tenemos un Dios soberano. Él hace y nada detiene su mano. Nada sale de su control. Tenemos un Dios, hermanos, que nos dice: huye, sigue, pelea, pero los resultados los doy yo. Tú no te tienes que afanar en darme una ayudadita o en forzar las cosas. Tú tienes que preocuparte de tener presente que yo soy soberano. Esa soberanía divina sobre la cual nosotros, hermanos, descansamos, entendiendo que los resultados los da el Señor. En ese descanso de cumplir nuestras responsabilidades para con Dios, y que Él es el que da los frutos, que a nuestro Dios nada se le sale de control, que nuestro Dios no es que se le salió de control algo y ahora ¿qué va a hacer? Nuestro Señor sabe absolutamente siempre qué es lo que va a pasar, qué es lo que Él va a hacer, y todo lo que Dios hace es bueno. Tenemos un Dios, hermanos, que es creador, que es un Rey vencedor. Tenemos un Dios que es bienaventurado. Tenemos un Dios, número 4, que Él es soberano. La soberanía de Dios, y además el calificativo, hermanos, lo pone en un lugar más excelso. Rey de reyes y Señor de señores. Es al que los hijos de Dios estamos esperando. Hace casi 2000 años, a nuestro Señor le pusieron una corona de espinas. Ahora nuestro Rey vencedor trae una diadema finísima. Nuestro Señor fue lastimado en sus pies. Nuestro Señor viene con sus pies como bronce bruñido. Nuestro Señor le quitaron sus ropas y las rifaron, echaron suertes. Él viene en vestiduras blancas. De nuestro Señor decían que por Belcebú hacía esas cosas, que solamente era el hijo del carpintero, que era un engañador. Hoy esperamos a nuestro Señor que viene en esa manifestación gloriosa con un título, Rey de reyes y Señor de señores. Hace casi 2000 años la multitud gritaba: crucifícale, crucifícale, con tanto odio. Pero ahora el Señor viene con multitudes que le alaban y le glorifican su santo nombre, y así será por toda la eternidad. Nosotros estamos esperando a ese Dios soberano que es Rey de reyes y Señor de señores, que siempre ha reinado, que reina y que reinará. El varón de Dios tiene que tener presente que Dios es un Dios creador, es un Rey vencedor, que es bienaventurado y que es el Rey y Dios soberano al cual adoramos. Pero Pablo le sigue escribiendo a Timoteo. 1 Timoteo 6, 16, y comienza el versículo: el único que tiene inmortalidad, quien jamás puede morir, el eterno. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? El Señor en su gracia y misericordia a sus hijos nos ha concedido eternidad que emana de Él para con nosotros. Nadie le concede la eternidad a nuestro Dios.
nosotros al huir, seguir, pelear y ser leal, tenemos presente que el Dios que adoramos es eterno, que viene desde antes de la creación de este plano terrenal. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, y que Él es el que está con nosotros. Que las cosas temporales, hermanos, no es donde tenemos que tener la vista, sino en las cosas eternas. Si pues habéis resucitado con Cristo, si verdaderamente somos salvos, dice, ten la mirada puesta en las cosas celestiales, eternas. Cuando tú y yo tenemos la mirada en la eternidad de nuestro Dios, podemos decir con convicción la Escritura que dice, pero tengo por cierto presente que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, que estas cosas van a pasar y que esperamos, inclusive en el Señor, cielos nuevos y tierra nueva. Esperamos en nuestro Dios que trasciende este plano terrenal, que trasciende la historia humana, que Él es el eterno. Por lo tanto, al adorar al eterno, buscamos en nuestro corazón tener la mirada puesta en las cosas eternas de nuestro Dios. Tenemos un Dios que adoramos, que es creador, invencible, bienaventurado, soberano, eterno. Dice el versículo 16, la parte B, dice el principio, dice, el único que tiene inmortalidad es eterno. Y el número 6 dice, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. El varón de Dios tiene presente que adoramos a un Dios santo y que si Él nunca hubiera dispuesto revelarse, manifestarse a los seres humanos, jamás lo hubiéramos conocido. Dice que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Seres que nunca han pecado al cantar y alabar a nuestro Dios en adoración se cubren el rostro, diciéndole, santo, santo, santo. Y que al tener un Dios santo, el varón de Dios sabe que la instrucción es directamente de Dios, que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Que la voluntad de Dios para con nosotros es la santificación. El varón de Dios, al huir, seguir, pelear, tiene muy presente esa santidad. En tus celulares, en tus redes sociales, en tus contactos, en tus pláticas. Y sabes que cuando el hombre de Dios le falla en santidad, se duele, no se goza, no se mofa, se duele de haber ofendido a Dios. Hay un temor reverente hacia esa santidad. Y por eso huimos de esas cosas, seguimos esas cosas, peleamos por esas cosas en la fe y somos leales a la bendita palabra de nuestro Dios, que es la que nos santifica. Dice el Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La santidad, un atributo de nuestro Dios que nunca, nunca debemos de tener ni siquiera la oportunidad de perder de vista. Tenemos un Dios santo, servimos a un Dios santo y tenemos que tener presente ello. Tener presente en nuestro corazón que tenemos un Dios creador, invencible, bienaventurado, soberano, eterno, santo. 1 Timoteo 16, la última parte, dice, todo el versículo dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible a que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Y continúa, hermanos, dice,
al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Tenemos un Dios, hermanos, glorioso. Toda la honra y toda la gloria es de nuestro Dios. Tú y yo fuimos creados para honra y gloria de nuestro Dios. Las bestias del campo alaban. La lluvia, el viento, el mar, todo es para honra y gloria de nuestro Dios. El hombre de Dios tiene presente que debemos buscar quitar todo aquello que intente quitarle la honra y gloria a nuestro Dios, huir de esas cosas y seguir aquellas cosas que le den honra y gloria. Si pues comemos y bebemos, debemos hacer todas las cosas para honra y gloria de nuestro Dios. Cuando tú y yo, mi hermano, hijos en Cristo, nuevas criaturas, guardamos en nuestro corazón estos atributos del Dios al que adoramos, que es el Creador, el invencible, el gozoso, el soberano, el eterno, el santo, el único que merece toda la honra y la gloria, de una manera natural, hermanos, sincera, se darán el huir continuamente de esas cosas, el seguir esas cosas, el pelear por las cosas que tenemos que pelear de nuestra fe y ser leal a la palabra de nuestro Dios. Estamos ante un Dios ante el cual estamos desnudos. Varón, es el Espíritu Santo el que llama a través de Pablo a Timoteo, hombre de Dios. Ese Espíritu Santo, hermanos, al ver tu corazón y las manifestaciones características de tu vida y la mía, pudiera llamarnos, oh hombre de Dios. ¿Cuánta necesidad hay, hermanos, en tu vida, en mi vida, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en la sociedad, de verdaderos hombres de Dios, ante la presencia de Dios en esta tarde, varón, de varón a varón, ante la presencia de Dios? ¿Tú tienes presente estos atributos de Dios cada día? ¿Tú continuamente huyes de las cosas que debemos de huir? ¿Tú sigues esas cosas? ¿Tú peleas por esas cosas con todo tu ser? ¿Tú guardas la bendita palabra de Dios y le ruegas a Dios no faltarlas, sino guardarlas en tu corazón? Gloria a Dios si lo haces. Pero si no, hermanos, veamos los atributos de nuestro Dios y pidámosle a Dios esa maravillosa ayuda que nos da. Amigo que nos escuchas, si tú no conoces a Dios, si no, tú no puedes deleitarte en esos atributos gloriosos, la palabra de Dios dice que nadie va al Padre sino por Jesucristo. Conocer al Señor es vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien el Señor ha enviado. Si quieres conocerle, hermanos, pregúntale a la persona que te compartió, y con la Biblia te puede explicar cómo puedes llegar a conocer al Dios verdadero, deleitarnos y adorarnos en sus atributos y en Él poder manifestar las características de un hombre de Dios, para gloria de Dios, para bendición y protección nuestra, de nuestros hijos y también, hermanos, para alcanzar a otros. Que Dios nos permita ser cada día esos hombres de Dios a los cuales Dios nos está llamando a ser, a vivir. Él nos ha equipado, nos está ayudando, pero tenemos que querer ser cada día esos hombres de Dios. Es lo mejor, pero tú y yo tenemos que decidir. En esta tarde te invito, hermanos, a que
le pidamos a Dios ser esos hombres de Dios. Es lo más honroso, lo más valioso, y es solamente por la gracia de Dios. Dios hace la invitación a través de su palabra, a través del Espíritu Santo que nos guía hacia las cosas gloriosas, hacia lo santo, hacia lo piadoso. Pero tú y yo tenemos que decidir. Decide que tú y yo vivamos cada día para ser un verdadero hombre de Dios. Vamos a orar. Amantísimo Señor, gracias porque es usted tan bueno. Le rogamos, Padre, que nos ayude con su verdad absoluta, que se manifieste lo que realmente hay en nuestro corazón. Y si hay algo, Padre, algún atributo que estamos pasando por alto, descuidado, que sea fortalecido, Padre, porque nosotros queremos vivirlo y adorarle en cada uno de sus atributos, y de esa manera poder vivir continuamente, Padre, en usted, huyendo de las cosas que tenemos que huir, siguiendo las cosas que debemos de seguir, peleando por aquellas cosas de nuestra fe y siendo leal a su palabra. Lo podemos hacer, Padre, para honra y gloria suya, no porque merezcamos algo, por sus muchas misericordias se lo imploramos y lo hacemos en el poderoso nombre de nuestro glorioso y Señor Cristo Jesús. Amén. Hermanos, buenas tardes. Acabamos de escuchar la verdad de Dios expuesta por el pastor y es tiempo de llevarla a la práctica, que podamos ser hombres fieles al Señor con nuestras luchas, pero tomados de su mano. Hermanos, que Dios les bendiga. Aquellos hombres rudos, sin dinero, descalzos, harapientos y sucios, con hambre, sed, cansancio, con hambre, sed, cansancio, enfermedad. Aquellos hombres rudos, sin dinero, descalzos, harapientos y sucios, con hambre, sed, cansancio, con hambre, sed, cansancio, enfermedad. Mas con la fe puesta donde debe de estar, no teniendo algo material, tenían todo en común. Rudos y sin letras, hablaban con elocuencia. No fueron un mito, no fueron dioses, no. Solo hombres usados en las manos del Creador. Pobres en materia, sí daban todo de su ser. Sus cuerpos doloridos llevaban el gozo tenido. Sus rostros complacidos contagiaban a los fieles que seguían. Fueron hombres usados en las manos del Creador. El fuego corrió en sus pieles, saetas les enterraron, sus familias destruidas, sus entrañas cortadas, fueron muertos por el nombre de aquel mas su pensar irrevocable fue.
solo quiere